tú tienes para nuestras vidas, Señor, y que podamos salir alimentados, Señor, de él. Damos gracias, Señor, por la vida de cada persona, cada uno que estamos aquí en la congregación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis queridos, el domingo pasado nosotros tuvimos un tiempo aquí en la iglesia celebrando nuestros 13 años de congregación, 13 años de ministerio, 13 años que estamos aquí en la congregación. Y yo estoy feliz y agradecido porque estamos celebrando 13 años. Estoy feliz y agradecido por estar celebrando 13 años. Hace un par de años atrás, Dios nos permitió conocer a una persona, a Kat Cueto, y a través de unas amistades que teníamos, y una vez me dijo: pastor, nos gustaría hacer una entrevista con usted y en el programa de José Luis Sáenz. Y yo, claro que sí. Y digo, ok, te llamamos a las 5 de la mañana. Yo no sé si está despierto a esta hora. Y yo le pregunto, ¿quién estaría escuchando la radio a las 5 de la mañana, verdad? Y yo, pues sí, yo me despierto temprano. Me llamó, y en la plática, en la entrevista que me hizo José Luis Sáenz, ahí sale en la Radio Sion, ya no me acuerdo en dónde estaba José Luis Sáenz. Yo creo que en la Radio Sion. Entonces digo, bueno, ¿y cómo le haces? Porque las iglesias en 5 años aquí en Estados Unidos, el promedio de iglesia aquí en Estados Unidos es 5 años. Después de 5 años es muy probablemente que las iglesias dejen de funcionar como iglesia. Las iglesias que llegan a los 10 años, porque era la edad que vamos a llegar, a esta edad es muy avanzada. Entonces yo le dije, bueno, es la gracia y el favor de Dios. Es la gracia y el favor de Dios. Dios ha sido bueno. Dios nos ha dado su gracia, nos ha dado su favor. Y le dije, pues yo no creo que sea porque soy bonito. Yo no creo que sea porque soy guapo. Yo creo que es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y luego terminé la entrevista y me llama alguien: pastor, escuché, mira, sí, a las 5:30 de la mañana había alguien que yo conocía escuchando la radio y dijo: escuché la entrevista que diste y eso y allá. Y yo quedé así impresionado, como que alguien se despierta tan temprano para escuchar. Pero sí, y nunca nos damos cuenta, pero como iglesia podemos ser de bendición a alguien. Hoy quiero compartir una palabra, y el tema de la prédica de hoy que quiero compartir con ustedes es avance, es avanzar. Yo creo que en esos 13 años que hemos funcionado como iglesia, hemos sido una iglesia que hemos avanzado. Hemos sido una iglesia que hemos visto la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Yo soy de los que creo firmemente que una iglesia que va a avanzar es una iglesia que sus miembros avanzan. Una iglesia que avanza es una iglesia que sus miembros también avanzan. Los que hacen parte de esta iglesia aportan y ayudan para que esta iglesia pueda avanzar. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Hay personas que piensan que la iglesia es un edificio. ¿A qué iglesia asistes? ¿A qué iglesias vas? La iglesia lo toman como un edificio. Pero la definición bíblica de iglesia es esta palabra, no sé si lo sabías, es la palabra eclesia. ¿Cómo es la palabra? Eclesia. Es una palabra griega. Esa es la palabra que está ahí. Esta palabra significa una asamblea o una convocatoria. Eclesia es una palabra que quiere decir una asamblea. Es cuando se reúne. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una iglesia no es un edificio. Una iglesia es cuando las personas se reúnen y conforman y comportan ser una iglesia. La raíz del significado de la palabra iglesia no es edificio, es personas. Tú y yo somos la iglesia. Ya la persona está de tu lado, tú eres la iglesia de Cristo. Podríamos revisar toda la Biblia y no encontraríamos una sola persona que hizo historia de la mano de Dios haciendo su propio camino. Es que yo quiero hacer mi propio camino, y haciendo mi propio camino, haciendo lo que yo quiero, puedo hacer iglesia. No. Todas las personas en la iglesia, en la Biblia, absolutamente todas las personas vivieron bajo propósito de Dios.
El propósito era Dios, el propósito es Dios y siempre tiene que ser Dios. No tiene que ser lo que yo quiero, no tiene que ser lo que yo pretendo hacer, no tiene que ser para que la gente me conozca a mí, no, tiene que ser Dios. ¿Tiene que ser quién? Dios. Dios. Si aquellas personas que fracasaron también en la Biblia, podemos ver que fracasaron porque buscaron sus propios deseos. Personas que fracasaron porque decidieron dejar de lado Dios en sus vidas para buscar sus propios ideales. La Biblia habla de un Nabucodonosor. La Biblia habla de personas como Saúl. La Biblia habla de personas que tuvieron tantas oportunidades en la vida, pero por buscar sus propios ideales, dejaron a Dios en sus vidas. Si en el Antiguo Testamento los hombres y mujeres de Dios fueron llamados a avanzar, hoy la iglesia, hoy nosotros como CFMB, nos ha sido encomendado también a avanzar hacia la conquista del mundo. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que compartir de Cristo, tenemos que hablar de Jesús. Una iglesia que avanza es una iglesia que habla de Jesucristo, es una iglesia que comparte de Jesús a las demás personas. Yo te quiero dejar pensando en algo. ¿Cuántas personas son parte de CFMB porque tú las estás aportando para que hagan parte de la iglesia? ¿Cuántas personas están llegando a la iglesia porque tú puedes decir, yo estoy aportando o he hecho mi parte en enviarle un mensaje o invitar a la iglesia, o porque son parte de la iglesia porque ha sido algo que tú estás poniendo en tu parte para avanzar? Tú y yo podemos ser una iglesia que camina con pasos firmes si dedicamos nuestras fuerzas. ¿Cuántos aquí son fuertes? Hay algunos que sí pasó fuerte, pero con este frío. Tú y yo podemos ser parte de esta iglesia de CFMB que camina, que avanza con pasos firmes si dedicamos nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestras finanzas. Y gracias a Dios damos por la vida de cada uno de ustedes, por la fuerza de ustedes, por los talentos de ustedes, por las finanzas de ustedes, pero también por el tiempo y por sus vidas, porque han puesto el propósito de Dios para que la iglesia siga avanzando. Porque la iglesia no es este edificio, qué bonito que estamos aquí, estamos alegres por estar aquí, pero la iglesia somos nosotros. Digo otra vez, tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Una iglesia que avanza, quiero dejar 4 puntos para ustedes el día de hoy. La iglesia que avanza es una iglesia que sus miembros ayudan. Una iglesia que avanza es una iglesia que los que hacen parte de esta iglesia ayudan. Una iglesia que avanza es una iglesia donde uno ayuda al otro. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo nos podemos ayudar? Una iglesia que avanza es una iglesia que ayuda. Mi pastor en Brasil me decía algo muy interesante. Cuando, aunque usted no lo crea, un día fui adolescente. Y yo me acuerdo con el pastor en Brasil, que en paz descanse, él decía que algunos en la iglesia trabajan, pero otros dan trabajo. Algunos trabajan, pero otros dan trabajo. Pregúntale a la persona que está de tu lado, ¿tú trabajas o das trabajo? Algunos dicen, pastor, las dos cosas. Una iglesia que avanza es una iglesia donde nos ayudamos, donde qué aporto, qué hago, qué puedo hacer. Una iglesia donde trabaja. John F. Kennedy dijo algo muy interesante. Cuando él va a tomar el puesto de ser presidente de este país, en su discurso él habla algo muy interesante. No preguntes qué puede hacer este país por ti, sino qué puedes hacer tú por este país. Hay muchas personas que vienen a Estados Unidos preguntando qué Estados Unidos pueden hacer por ellos. Pero John F. Kennedy decía, mejor hagamos la pregunta, ¿qué podemos nosotros dar a este país, a Estados Unidos? Yo te digo el día de hoy, iglesia, CFMB, ¿qué puedo hacer por la iglesia? ¿Qué puedo hacer por CFMB?
¿Qué es lo que tú en tu corazón, a lo mejor lo que tienes ahí, lo puedes decir? Yo lo puedo hacer algo por esta iglesia. Yo puedo hacer algo para que nosotros podamos seguir avanzando como iglesia. A lo mejor tú puedes decir, es tan pequeño lo que puedo hacer, pero lo poco que tú puedes hacer hace una gran diferencia para que podamos seguir avanzando como iglesia. Isaías capítulo 41, versículo 6, habla algo muy interesante. Dice así, cada cual, di conmigo, cada cual ayudó a su vecino. Wow. Pregunta al que está de tu lado, vecino, ¿cómo te puedo ayudar? En Isaías capítulo 41, versículo 6 dice que cada cual, o sea, individualmente, cada quien hizo su parte para ayudar a alguien. Ayudó a su vecino y luego a su hermano dijo, esfuérzate. ¿Qué dijo a su hermano? Esfuérzate. Y fíjate lo que dice el carpintero, o sea, algunos que son buenos para la carpintería, dijo, animó al platero. Y el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque, diciendo, buena está esta soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Cada quien ayuda a alguien para que nosotros podamos avanzar como iglesia. Como pastor hay un límite que podemos hacer para aportar y enviar mensajes y estar al tanto de tantas personas, pero si cada quien de nosotros podemos hacer nuestra parte, podemos avanzar como iglesia. Si cada quien podemos nosotros aportar algo para que el avance de la iglesia pueda seguir adelante, entonces no se trata de alguien, se trata de Cristo. Pero yo quiero decir algo para ti. Como iglesia podemos avanzar cuando podemos ayudarnos unos a otros. Ayuda a tu vecino, ayuda a alguien. Hay alguien que a lo mejor necesita de un mensaje, de una llamada, de un text message, de una palabra de ánimo, una palabra que pueda ser de esperanza para esa persona. Una iglesia que avanza es una iglesia que sus miembros ayudan. Número 2, una iglesia que avanza es una iglesia que está firmes. Es una iglesia que está firmes. Éxodo capítulo 14, versículo 13, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme. ¿Qué dijo Moisés al pueblo? No temas, estén firmes. Una iglesia que avanza es una iglesia donde los que hacen parte de esta iglesia están firmes. Yo les animo, yo les convoco, yo les pido que esta palabra pueda estar en nuestro corazón, podamos estar firmes. No temas, esté firmes. Firme quiere decir que tú tienes raíces. Firme quiere decir que tú no te dejas mover por aquí. Cuando hay viento, los vientos de Santa Ana, los árboles caen, pasan muchas cosas, pero tú y yo tenemos que ser como una palmera. ¿Sabe cómo es la palmera? La palmera tiene una raíz tan profunda que puede venir el viento, se hace para un lado, se hace para el otro, pero no se quiebra. ¿Sabes por qué? Porque somos palmeras plantadas. Tenemos que ser una iglesia firme. ¿Una iglesia cómo? Firmes. Firmeza. Que no hay ningún problema, que no sea cualquier situación o circunstancia que nos va a mover. Seamos una iglesia firme. Una iglesia que avanza es una iglesia que los que hacen parte de esta iglesia están firmes. Avanzo porque el tiempo me apremia. Y no quiero... Siempre que hablo eso me paso del tiempo, ¿verdad? Número 3. Una iglesia que avanza es una iglesia que confía en Dios. Es una iglesia que ¿qué? Que confía en Dios. Una iglesia que confía en Dios. En estos 13 años, gracias le doy a Dios porque mi confianza no está en Brasil, porque Brasil perdió. Mi confianza no está en un gobierno, mi confianza no está en una persona, mi confianza no está en alguien, mi confianza no está en un edificio, mi confianza en esos 13 años que hemos estado como iglesia ha sido siempre y será siempre Dios. Mis queridos, tú y yo tenemos que ser una iglesia que avanza, y una iglesia que avanza es una iglesia que confía en Dios. Yo te animo el día de hoy que tú empieces a confiar más en Dios hoy do que ayer. Porque ayer ya pasó.
Y hoy a lo mejor vas a enfrentar circunstancias. Esta semana puedes enfrentar alguna circunstancia. Hoy puede estar todo muy bien contigo, pero a lo mejor vas a enfrentar circunstancias. Y cuando vengan estas circunstancias, ahí es donde tu fe tiene que estar puesta en Dios. Alguien una vez dijo que el día más importante de la vida de una persona que se casa no es el día cuando se casaron, es el día de hoy. Es el día de hoy, es el día más importante. ¿Cuántos están casados aquí? Entonces, el día de hoy es el día más importante. Porque el enemigo es astuto. Y el enemigo puede hacer que algo pueda pasar hoy que pueda afectar tu matrimonio. Entonces, el día de hoy es el día más importante. Entonces, tenemos que vivir cada día como que hoy es el día más importante. Hoy lo tengo que amar más. Hoy lo tengo que confiar más. Hoy tengo que poner más de mi parte. Hoy tengo que hacer algo más para que mi matrimonio pueda funcionar y pueda avanzar. El día más importante de nuestra vida como cristiano es hoy. Hoy es el día que tenemos que confiar en Dios, más que ayer. Hoy tenemos que confiar en Dios. Y mañana cuando despertemos, confiamos en Dios más que hoy. Una iglesia que avanza es una iglesia que confía en Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis vistos, nunca más para siempre los veréis. Y dice el versículo 14: y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis como tranquilos. ¿Cuántos quieren estar tranquilos aquí? ¿A cuántos les gusta la tranquilidad? Hay algunos que no les gusta la tranquilidad. Hay algunos que no, tengo que crear un problema. Está todo muy tranquilo. Está todo muy algo tengo que hacer yo porque pues algo tiene que pasar, ¿verdad? Ay, no, pero qué bueno es cuando estamos tranquilos, que tenemos paz, porque confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Una iglesia que avanza es una iglesia que confía en Dios. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Número 4, una iglesia que avanza es una iglesia que camina hacia adelante. Es una iglesia que camina hacia adelante. No seamos personas cangrejo. ¿Conoce un cangrejo? ¿Sabes cómo es? Nosotros fuimos a Brasil a un lugar, a un restaurante, donde ahí tenían los cangrejos. Y ahí mismo los sacaban, los limpiaban. Y Lidia dijo: ¿así vamos a comer eso? Y yo, pues, para adentro, y Lidia así como que: ¿y cómo se come eso? Y luego mi cuñada nos preguntó al final: ¿qué les pareció el cangrejo? Y Lidia: me gustó, pero no creo que regrese a comer a este lugar. Los cangrejos caminan para atrás, los cangrejos caminan y tratando de jalar uno al otro. Está todo lleno de lodo, de eso, y caminan así, ¿verdad? Y no tenemos que ser una iglesia que camina para atrás. Tenemos que ser una iglesia que camina hacia adelante. Caminemos hacia adelante. En nuestra vida tenemos que caminar hacia adelante. Tú y yo tenemos que hacer una retrospectiva de nuestra vida y cómo estamos. ¿Estamos caminando hacia adelante? ¿Cómo estamos avanzando en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, personalmente, contigo mismo? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué has hecho de tu vida? Mis queridos, ya estamos en diciembre. ¿En qué mes estamos? En diciembre. El 2022 prácticamente ya se acabó y vamos a empezar el 2023. Yo me acuerdo cuando yo era niño y decía: cuando llegaba el año 2000, ¿verdad? O sea, como que el año 2000 era así como que una fecha muy lejana. ¿Se acuerdan cuando empezó lo del Y2K? Y de que se iba a acabar el agua, que las computadoras iban a hacer crash y que todos los que tenían dinero en el banco. Tenía un americano que se compró tanta agua que construyó algo en su casa como de ese tamaño y ahí puso agua. Y me dijo: oye, te quiero llamar a mi casa para que vea lo que yo construí, man. Para que si te falta agua a ti, pues puedes ir a la casa. Porque había una desesperación de la gente, ¿verdad? Los años pasan. El Y2K vino. Ya estamos en el 2023. Pasó los años. ¿Cómo estamos? ¿Será que estamos avanzando? ¿Será que estamos caminando hacia adelante?
¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás caminando? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Como iglesia tenemos que caminar hacia adelante. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Dios le dice a Moisés que le dijera al pueblo: di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué tenían que hacer? Marchar. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Marchar. Tenemos que caminar hacia adelante. Tenemos que marchar. El mar rojo no se abrió hasta que el pueblo no empezó a marchar. Atrás venía Faraón con sus jinetes y caballos y toda la onda, ¿verdad? Y todos estaban preocupados. Nos van a matar, Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés mira a Dios: Dios, ¿qué hago? Me dijiste que sacara todo el pueblo de Egipto. Y entonces Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que marche. Pero hay agua, está el mar, marchen. Y cuando Moisés fue adelante empezando a marchar, la historia dice que mientras iban caminando, o sea, no antes, mientras empezaron a caminar, marchando hacia adelante, el mar rojo se abrió. Y entonces caminaron en seco. Y cuando llegaron del otro lado, el pueblo, el ejército venía atrás y dijo: ¿sabes qué? Y el ejército: ¿qué hacemos? Caminemos también. Ellos caminaron, entraron. El mar rojo cerró ahí y Dios le dio la victoria para el pueblo de Dios. Hay mar que no se va a abrir mientras tú no marches. Hay circunstancias que no van a pasar mientras tú y yo no hagamos algo para avanzar hacia adelante. Tenemos que ser una iglesia que camina hacia adelante. Yo te animo el día de hoy para que tú y yo podamos, cada uno de nosotros, hacer nuestra parte para que la iglesia pueda avanzar. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ser parte del evangelismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo aportar para el evangelismo? ¿Qué puedo aportar para alcanzar más personas? A lo mejor tú conoces un amigo tuyo, una persona, alguien que necesita venir a la iglesia. Tú y yo podemos ser parte del evangelismo, que es alcanzar almas para Cristo. Mis queridos, que tú y yo podamos aportar algo para que la iglesia pueda seguir avanzando. Ser parte del evangelismo, ser parte de algo, comparte de Jesucristo con algo, con alguien. Habla de Jesús, invita a alguien a la iglesia. Ah, sí, pero yo he hablado de Cristo y allá en mi país, allá en otros lugares, tanta gente ha aceptado a Cristo. Qué bueno, y gracias a Dios. Pero hagamos aquí en la iglesia, invitemos a gente aquí en la iglesia, que podamos ver personas que están siendo parte aquí de la iglesia, para que aquí también en la iglesia, tú y yo podamos seguir avanzando hacia adelante. Todos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo. El texto del libro de 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 5, habla algo tan interesante. 2 de Crónicas 2:5. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. La palabra dioses ahí primero está en letra mayúscula. Les enseño algo: siempre que escriban la palabra Dios y ustedes están haciendo una referencia al Dios verdadero, mayúscula. ¿Cómo se dice mayúscula? Mayúscula, ¿verdad? Capro, Dio, capro, ¿verdad? Y se dan cuenta en el versículo, ¿dónde está el versículo? Ahí está el versículo. El segundo Dios en el versículo, está todo ahí junto. Pero si estás en tu Biblia lo vas a ver que es dioses con letra minúscula. La letra minúscula son los otros dioses. Los dioses que la gente se les inventa, la gente tiene dioses. Y mira lo que dice ahí: la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Esta iglesia, CFMB, es grande porque nuestro Dios es grande. Dar un aplauso así como que, ¿verdad? No somos grandes por los años que tenemos, no somos grandes por la cantidad de gente que viene a la iglesia, no somos grandes por los eventos que hacemos, no somos grandes porque conocemos personas, no, somos grandes porque Dios nuestro es un Dios grande. Dios grande. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es: ¿qué puedo hacer para que podamos seguir compartiendo de Jesucristo?
¿Qué podemos hacer para que tú y yo podamos seguir aportando, para que la iglesia pueda avanzar más? Yo quiero dejar algo para ti. No dejes pasar otro aniversario de la iglesia y otra vez puedas tener el peso del yo quisiera o yo quería, pero no hice. Que nos llegue el otro aniversario de la iglesia. Yo quería haber hecho eso, pero no lo hice. A lo mejor algunos van a decir, yo quería salir a predicar y ganar almas, pero no fui. A lo mejor algunos van a decir, bueno, yo quería salir a predicar y a compartir y tenía el sueño, el anhelo de salir a las calles a predicar, pero pasó el año y no hiciste. Que de aquí a un año nos llegue otro aniversario y tú digas, yo quería servir en el hospital los días sábados o los días que tenga libre, pero no lo hice. A lo mejor algunos tienen eso en su corazón de ir al hospital a hacer algo, orar, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Que no sea otro aniversario más que pase y decir, bueno, yo quería haber aportado más a la iglesia. Yo hubiera querido hacer algo que alguien que pudiera haber aportado más a la iglesia, pero no lo hice. No lo hice. Hay muchos cristianos que somos muy buenos arquitectos, pero no buenos constructores. Solo quedamos con los proyectos, solo quedamos con el diseño, pero no lo llevamos a cabo. Hay muchos que tienen muchos diseños, muchos anhelos, pero no llevan a cabo las cosas. Que no deje pasar otro año más. Pidamos al Señor que nos ayude a querer, pero también a hacer las cosas. Dios te ha dado a ti dones. Dios te ha dado talento. Tú y yo tenemos capacidad. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos, sigamos adelante. Sigamos trabajando para el reino de Dios. Sigamos uniendo cada día más a la visión de la iglesia para que como iglesia podamos seguir avanzando. ¿Que podamos seguir qué? Avanzando. Quiero terminar con algunos versículos que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Para terminar, yo quiero dejar eso, porque la mejor cosa que podemos dejar, el mejor regalo que tú y yo podemos tener en esos 13 años es la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo mejor que tú y yo podemos tener. La palabra de Dios es el mejor regalo que tú y yo podemos tener. Si en esos años hemos venido aquí y esos años hemos estado aquí, es porque hemos leído la palabra, y la palabra es la que nos habla a nosotros. Les quiero dejar ese versículo. En esos años de aniversario que hemos tenido, dejo algunos versículos. Salmo 126, versículo 3. La semana pasada dejé dos versículos. Romanos 12, 1 y 2, ¿se acuerda? Fue la semana pasada. Romanos 12, 1, que fue nuestro versículo lema cuando nosotros empezamos la iglesia. Pero hoy quiero dejar otros. Salmo 126, versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Estamos qué? Alegres. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Se les nota la alegría en sus caras. Mira a la persona de tu lado y se ve la alegría que tienes. Se nota la alegría. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. Yo estoy seguro que el Señor ha hecho grandes cosas en tu familia. Stephanie estaba compartiendo su testimonio aquí de cómo estaba hace un año el duelo de perder a su abuela, el momento en que se encontraban y todo lo que están viviendo el día de hoy. El Señor ha hecho grandes cosas. Estamos alegres. Estamos alegres. Como iglesia estamos alegres. El libro de Ageo no es un libro que la gente sabe que está en la Biblia, pero ahí está en la Biblia. El libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo 18, habla algo muy interesante. Habla la palabra meditar. La palabra meditar aquí no está hablando que tú tienes que hacer yoga, ¿verdad? Algunos que no, pastor, que dice yoga, es que no. Meditar es como, hay algunos que leen la Biblia, pero están haciendo muchas cosas a la vez. Hay algunos que nomás están escuchando, pero están pensando en otras cosas. Como ahorita estoy predicando, algunos están pensando, ¿será que dejé la olla de frijoles allá? No. ¿Dónde voy a ir a comer? ¿Será que llamé a la persona? Mañana tengo que pagar. Oye, ¿será que cómo está? Estamos aquí, pero no estamos. La palabra meditar es decir, deja de hacer todo. Toma el tiempo. Lee. Medita en lo que estás leyendo. Mastícalo eso. Entonces dice,
Meditad en vuestro corazón. Desde este día en adelante, y ahí pone una fecha, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad otra vez, pues, en vuestro corazón. No está aún la semente en el granero, ni la vid ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Más desde cuándo? Desde hoy. Desde este día te bendeciré. Meditad pues en vuestro corazón. Yo me acuerdo el día 6 de diciembre del 2009, un día donde nosotros tomamos la decisión de empezar la iglesia. Desde este día nosotros hemos meditado. No fue una decisión así a la ligera. No fue una decisión así como que bueno, queremos hacer la iglesia y lo vamos a hacerlo. No, lo meditamos, lo pensamos, oramos. Y el Señor ha sido fiel. Desde el día que nosotros empezamos la iglesia, desde este día el Señor nos ha bendecido. Desde este día, gracias Norma por aplaudir. Norma fue la única que hay. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo? Como quisiera hablar más de sus versículos, pero el tiempo nos apremia. El libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, dice algo muy interesante. Dice que las puertas del infierno no van a prevalecer. No van a prevalecer. Sobre esta roca edificaré mi casa y las puertas del infierno no prevalecerán. Desde el día que nosotros tomamos la decisión de empezar la iglesia, las puertas del infierno no han podido cerrar la iglesia. Aun cuando quisieron cerrar la iglesia, nosotros fuimos al estacionamiento y en el estacionamiento empezamos a reunirnos. Desde ahí cada quien traía sus sillas, ¿se acuerdan? Traigan sus sillas y aquí en el estacionamiento, porque queremos compartir la palabra de Dios. Las puertas del infierno no pueden ir en contra de la iglesia. El libro de Juan capítulo 10, el versículo 14, dice algo muy interesante. Dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. ¿Quién es el buen pastor? Y algo dice algo muy interesante: yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Mi buena pregunta para ti y para mí es: ¿será que Dios te conoce a ti? ¿Será que nosotros somos conocidos por Dios? Yo soy agradecido a Dios porque en esos 13 años hemos visto la gracia, el favor de Dios, y el Señor ha sido el pastor de esta iglesia. El Señor ha sido nuestro buen pastor y el Señor conoce a nosotros y nosotros también lo conocemos a Él. Salmo 79, versículo 13. Salmo 79, versículo 13. Pero nosotros, pueblo, ovejas de tu prado, te daremos gracias. ¿Te daremos qué? Gracias. No más por un tiempo, no, por siempre. De generación en generación cantaremos su alabanza. De generación en cantaremos su alabanza. Mis queridos, aquí en esos 13 años nació algunos niños aquí de la iglesia. Aquí en esos 13 años hemos visto de generación en generación cómo hemos visto la gracia y el favor de Dios aquí en la congregación. En esos 13 años hemos visto que las generaciones que crecen aquí en la iglesia, Norma y Byron me decía que Sammy estaba preguntando si este año vamos a ir al hotel, a la fiesta que siempre hacemos, y entonces bueno, y pensábamos que ir al hotel era tan aburrido para los niños y para los jóvenes, ¿verdad? Y luego nos damos cuenta que no, porque si les gusta cuando vamos al hotel, si les gusta cuando hacemos una fiesta, si les gusta cuando nosotros hacemos ciertas cosas, de generación en generación vamos a seguir siendo una iglesia agradecida porque somos oveja del prado del Señor Jesucristo. De generación en generación, porque aquí crecen los niños, aquí crecen los hijos, aquí crecen los jóvenes. Jeremías 3:15.
y os daré pastores conforme mi corazón, que os alimenten, que os alimentarán con conocimiento y entendimiento. Y os daré pastores. Y aquí estoy agradecido. Siempre que alguien para aquí, que no soy yo, cuando es Alejandro Lemos, cuando es Alejandro Barbosa, cuando es Giovanni, cuando es Byron, cuando es Roberto, cuando es algunas de otras personas que paran a predicar aquí la palabra de Dios, están compartiendo palabra no de hombre, no palabra humana, pero palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nos alimenta. Así que estamos agradecidos porque Dios es el que nos da pastores para que nos puedan pastorear. Sea agradecido porque ustedes tienen un pastor. Sean agradecidos porque tienen pastores, tienen líderes que siempre les alimentan con el corazón de Dios, no con el corazón humano. Un aplauso para ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ese versículo nos dieron en un tiempo antes de empezar la iglesia, cuando estábamos en la casa de Byron y Norma. Gálatas 6, 9. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencido. No nos cansen de hacer el bien. No nos cansemos. No nos cansemos. No te canses. No te canses de hacer el bien. Hay algunos que a lo mejor ya están cansados de hacer el bien. No, siempre me pagan mal con mal, ¿verdad? Siempre. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice: no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos, mis queridos, que tú y yo podamos seguir haciendo el bien. Gracias al que aplaudió ahí atrás. Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque y Esther dijo ese versículo el día de hoy. Estamos ahí tratando de hablar agua. Y Esther dijo ese versículo. Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice: yo casi hablo Esther. Ya no, si vas a hablar mi prédica, vas a hablar toda mi prédica ahí, ¿verdad? Y dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Mis queridos, Jesucristo está aquí con nosotros el día de hoy. Jesucristo está con nosotros el día de hoy. Donde están 2 o 3 reunidos, cuando nosotros nos reunimos en nombre de Jesucristo, ahí está el Señor con nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y dice algo así: y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a la iglesia? Nosotros. Ahí les dejo a ustedes. Y perseverando unánimes. Había unanimidad, estaban unidos en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, comían juntos como nos gusta comer, ¿verdad? Y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. ¿Sabes qué? El Señor va añadiendo a la iglesia cuando ve que nosotros como iglesia nos reunimos y convivimos y estamos alegres porque estamos en la iglesia. Tú y yo te dejo un tip, ¿cómo se dice? Un consejo. Siempre que vengamos a la iglesia, venga con una sonrisa de 100 a 100. Pero alegres. ¿Dónde vas? A la iglesia. Porque si no, uno dice, bueno, y alguien te ve en el camino: oye, ¿dónde vas? Voy a la iglesia. Bueno, que te vaya bien. Pero el salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. No se preocupen, es mi última hoja. No, algunos están más preocupados de aquí porque por acá. Como la computadora, yo uso la computadora de Lidia y luego se había acabado la batería. ¿Qué hago? Entonces pude usar las hojas ahora, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada
por Dios. Mis queridos, la palabra de Dios no fue inspirada por hombres. Hay algunas personas que te van a querer meter algo en la cabeza, que no, el que escribió fue un hombre. Dios a lo mejor usó a alguien para escribir, pero fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Dios inspiró a esa persona para escribir eso. ¿Y qué pasa cuando nosotros leemos la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña. Tú y yo, cuando quieres ser sabio, lee la Biblia. ¿Quieres ser más sabio? Lee la Biblia más veces. Yo te animo a que leas la Biblia. Una persona que lee la Biblia se pone más sabio. Pero la palabra de Dios también es para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? En nuestro español aquí más así en confianza, es un regaño. Regañar. Redarguir. Es como pues te va a llamar la atención. Te va a redarguir. Redarguir es cuando ahora déjame hacerte una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gusta cuando nos redarguen? Ay, no me gusta ese tono de voz ahí que me está hablando ya. Porque queremos que cuando alguien va a redarguir tiene que ser así bien suave, bien tranquilo y bien. No, pero la palabra de Dios también redargue. Pero la palabra de Dios también corrige. Corregir es cuando algo no está bien, entonces te va a corregir. Te va a poner otra vez en el trillo, te va a otra vez poner en el camino que tienes que caminar. Pero la palabra de Dios también instruye. Te va a traer instrucción. Instruir es cuando, si te gusta cocinar, ahí dice 2 cucharas de eso, 4 cucharas del otro, 5 de eso. Nadie pone atención en eso, ¿verdad? Nomás, mejor ve un video en YouTube y ahí vas viendo todo lo que va pasando. Pero hay una instrucción, tienes que instruir. Instruir. Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En esos 13 años aquí en la iglesia, hemos visto que hemos orado por personas, y personas han sido, literalmente, han recibido sanidad de Dios. En el grupo de la iglesia, si tienes Facebook y quieres ser agregado en el grupo de la iglesia, te agregamos. Ahí una necesidad, las personas rápido ponen, por favor, oración por mi primo, oración por mi hermano, oración por eso, oración por el otro. Y entonces lo empezamos a orar porque es un grupo cerrado, nomás los que son parte de la iglesia y quieren ser parte de este grupo. Y entonces empezamos a orar y empezamos a confiar en Dios. Hemos visto milagros de la parte de Dios. ¿Cuántos han visto milagros de la parte de Dios? Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con nosotros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Convivían, compartían, estaban juntos unos con nosotros. Efesios 5, 22 y 23. Efesios 5, 22 y 23. Las casadas, di conmigo, las casadas. Ay, aquí ay, pastor, ya ven. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Hay algunos esposos, pastor, dale, pastor. Síguele. Háblale, pastor. No, los esposos están, escuchan, el Señor está hablando. Pero mira lo que dice Efesios 5, 22, 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. A los esposos dice, esposos, amad a vuestras mujeres. Amad. Y si nos toca dar nuestra vida por nuestra esposa, pues tienes que hacerlo, porque eso fue lo que Jesucristo hizo por la iglesia, y dio su vida por la iglesia. Pero el punto que quiero dejar aquí es que es Cristo. Cristo es el cabeza. El Cristo en esos 13 años ha sido el cabeza de la iglesia. Cristo ha sido el que ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros esos 13 años. 2 versículos más y terminamos. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 12. Versículo muy conocido. Dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta el día de hoy el Señor nos ha ayudado.
Yo estoy seguro que si pudiéramos preguntar a cada uno de ustedes, ustedes también hubieran podido decir lo mismo. Hasta el día de hoy, el Señor ha ayudado a mi familia, ha ayudado a mi casa, ha ayudado a mis hijos, ha ayudado a mi trabajo, ha ayudado a mis finanzas. Hasta el día de hoy, yo he visto la bendición de Dios. Esta palabra hay un significado, es Ebenezer. Di conmigo, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Voy a pedir que se pare, por favor. Y termino con el último versículo. Quizás podemos cantar sin límites. El último versículo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, mientras nos paramos, es el libro de Ageo otra vez. Y el libro de Ageo dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Será que tú lo puedes confesar y creer por la fe en el nombre de Jesús? Yo creo que los años que vienen por adelante de nosotros van a ser mayores y mejores que los que quedaron atrás. Yo oro para que el Señor pueda traer más personas. Yo oro para que el Señor pueda seguir haciendo algo grande en las vidas de nosotros. Para que más personas quieran bautizarse. Para que más personas quieran venir a escuchar palabra de Dios. Para que más personas quieran venir a escuchar palabra. A decir, pero yo no sé qué es, pero cuando llego ahí y escucho la palabra, esta palabra me llega. Esta palabra ministra mi vida. Esta palabra habla a mi corazón. Que la gloria postrera de nuestra casa sea mayor que la primera. Que los años que vienen por adelante de nosotros sean años que nosotros podamos ver la gracia, el favor, la bendición de Dios, pero sobre todo su gloria sobre nosotros. Amén. Amén. Luz y salvación, eres tu Señor, te necesito a ti. Escuchas mi oración, yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré. Con todo su esplendor, la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites y en debilidad. Fuerzas Él me da y me llevará de gloria en gloria. Gracias, Señor. Tú nos llevas de gloria en gloria, Señor. Castillo protector, en alto me pondrás. Acércame a ti, enséñame a vivir, a hacer tu voluntad. No me rendiré, porque sé que yo veré. En todo su esplendor, la bondad de mi Señor, aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor
Queremos seguir viendo tu gracia, tu bondad y tu misericordia sobre nosotros. Padre Señor, que esos 13 años que han pasado, hemos visto tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Pero nosotros, Señor, queremos seguir viéndote a ti, Señor Jesucristo. Queremos seguir viendo tu gracia, tu bondad sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Señor, a ti la honra y la gloria por siempre y siempre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Un fuerte aplauso a Jesús.